El doctor José Carlos de Bartolomé es un gran experto en Derecho, por lo que seguro nos resultará muy interesante. Bueno, pues el juego es una actividad recreativa, generalmente por acción, puede entrañar o bien algún esfuerzo físico o simplemente psicológico, en el cual compiten varias personas, por lo general, y se suele poner un premio. El más habitual es en dinero. De hecho, el dinero yo creo que es el que pervierte el juego. Cuando estamos hablando de una carrera o de una partida de pádel o de cualquier cosa, pues estamos hablando de juegos generalmente al aire libre y difícilmente enganchan, porque no hay una ganancia, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se introduce ya el elemento del premio, que suele ser una cantidad en metálico, es cuando empiezan un poco pues ese peligro de la llamada ludopatía, ese peligro de la dependencia, ¿no?